Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 25 de octubre del año 22. A mediados del siglo XIX, un médico, teólogo y misionero escocés llamado David Livingstone se fue al sur del continente africano, que en buena parte todavía estaba por descubrir por el hombre blanco. El doctor Livingstone estuvo durante años contando sus descubrimientos, sus exploraciones, a través de cartas en los periódicos ingleses. Y gracias a ello, gracias a esas cartas y a cómo lo publicaban en sus portadas la prensa británica, pues el doctor Livingstone se hizo bastante popular, y no solo en el Reino Unido, también en otros muchos países. En 1870, mientras trataba de encontrar las fuentes del río Nilo, Livingstone desapareció y durante un tiempo no se tuvo ningún tipo de noticia de su paradero. Lógicamente se pensó que había muerto porque las cosas que hacía Livingstone en África eran peligrosas. Y entonces, gracias a la presión popular, el periódico New York Herald financió con $20.000 de la época una expedición para encontrar al doctor Livingstone en África. Al frente de esa expedición estuvo un joven periodista llamado Henry Stanley. Después de varios meses de búsqueda, Henry Stanley y sus casi 200 porteadores encontraron una pista del paradero del doctor Livingstone. Alguien les habló de un misionero blanco y viejo que estaba viviendo enfermo en un poblado a orillas del lago Tanganica. Hay dudas sobre cuándo fue exactamente el encuentro, porque Livingstone puso en su diario que fue un 28 de octubre de 1871, pero Henry Stanley situó en sus escritos la fecha el 10 de noviembre. En el texto que escribió Stanley relatando su hazaña, que era la de encontrar al desaparecido en un continente tan grande como África, Henry Stanley recreó así una de las que posteriormente serían de las escenas más famosas del siglo XIX y yo creo que de la historia de la humanidad. Hubiera querido abrazarle, pero él era inglés y yo ignoraba cómo me recibiría. Hice pues lo que me dictaron la cobardía y un falso orgullo. Me acerqué deliberadamente y dije, descubriéndome: el doctor Livingstone, supongo. Así es como Henry Stanley lo contó. Otra cosa es que fuera así, pero ha quedado para la posteridad lo de Dr. Livingstone, I suppose. Stanley y Livingstone se hicieron amigos, no era para menos, ¿verdad? Alguien que va hasta África a buscarte y te encuentra. Y luego Livingstone se recuperó, se puso bueno y estuvo de parranda por África junto con su recién conocido amigo y periodista. Y cuando Stanley fue a regresar a Europa, trató de que el doctor volviera a casa con él. Fue imposible. Él quería quedarse en África y allí que se quedó, porque el doctor Livingstone nunca volvió vivo a su país porque murió un año después. De esta historia de Henry Stanley y el doctor Livingstone les voy a dar un dato más, un nombre, pero me lo voy a guardar para dentro de un ratito. Más que nada porque si se lo cuento ya, ustedes no van a prestar atención a nada más de lo que les quiero contar sobre la actualidad política de hoy. Y quiero que se queden también con la copla de lo que ha pasado y entiendan por qué les he soltado esta historieta. Tengan un poco de paciencia. Volviendo a España y a la actualidad, esta semana va a ser una de las semanas más importantes y más intensas para el gobierno de España, porque se van a decidir y dirimir muchas de las cuestiones que pueden marcar el final de esta legislatura. Por ejemplo, esta semana se va a celebrar uno de los plenos más importantes del año con el debate a las enmiendas
a los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos es lo más importante que puede hacer un gobierno y el debate de las enmiendas a los presupuestos es de los más importantes. Los socios separatistas del gobierno siguen haciendo exigencias a Pedro Sánchez para dar el sí a esas cuentas del Estado. El PNV quiere ahora una justicia propia para el País Vasco y Esquerra exige que se cambie el delito de sedición para evitar penas de cárcel a los golpistas que todavía quedan por juzgar. ¿Qué decidirá hacer el presidente del gobierno? Pero claro, un pacto así con Esquerra podría tener otras derivadas. Por ejemplo, ser protagonista en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas, cosa que creo que a Paje, Lambán, Fernández Vara no les haría mucha gracia. Pero también podría hacer saltar por los aires el pacto con el PP para renovar el CGPJ, que es algo que también puede cerrarse esta semana tan importante. Los periodistas han pedido hoy a la portavoz del gobierno que aclare si el gobierno va a ceder al chantaje de Esquerra con lo de la sedición. Quería preguntarle si están negociando con Esquerra una reforma del delito de sedición. Miren, yo es que creo que sobre esto no hay novedad. La posición del gobierno es que el delito de sedición tenía que homologarse o convendría que se homologara conforme a los estándares europeos, pero que a la vista no parece que tengamos una mayoría parlamentaria suficiente. Decía usted que no hay novedad al respecto. Ayer sí que escuchamos un pronunciamiento de la portavoz de Esquerra en el sentido de que decía que podía discutirse sobre acompasar el tipo penal en España con lo que ocurre en Alemania, en Suiza o en Francia. Y yo quería preguntarle si ustedes creen que Esquerra da un paso en la buena dirección y que eso sienta las bases para una futura negociación. El gobierno no ha cambiado de posición y el gobierno no puede hablar por otros grupos políticos. Como insisten en que de momento no hay mayoría para su aprobación, yo lo que quería preguntarles es si están buscando o tienen intención de buscar esa mayoría. No hay novedad. La posición del gobierno es la que expresó el presidente en el discurso de investidura y la prioridad parlamentaria en estos momentos está en el debate de presupuestos. Bueno, pues como ven, hoy después de la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, en la rueda de prensa, el asunto de si el gobierno le va a dar lo que quiere a Esquerra con lo de la sedición era protagonista y si se lo termina dando, será protagonista en las elecciones en las que el PSOE de Aragón, el PSOE de Castilla-La Mancha, el PSOE de Andalucía y demás se la va a jugar con estas cartas. Al margen de la polémica por las negociaciones políticas del gobierno con sus socios parlamentarios para sacar adelante estos presupuestos, también hay bastante polémica por lo que dicen los números de estos presupuestos, sobre cuánto va a crecer España, cuánto va a ingresar el Estado, cuánto va a gastar. Esta semana también es muy importante en este sentido porque el próximo viernes el Instituto Nacional de Estadística va a publicar el dato de crecimiento del tercer trimestre y que, según se ha filtrado, podría desvelar que la economía española no creció durante los meses de julio, agosto y septiembre, lo que dejaría a nuestro país a las puertas de una recesión. A la espera de ese dato del INE, hoy la cúpula de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha dado una rueda de prensa para dar más detalles de lo que piensan sobre los presupuestos del gobierno y sobre las previsiones de crecimiento. Escuchen lo que ha dicho Esther Gordo, responsable de análisis macroeconómico de la AIREF. Para el tercer trimestre estimamos un crecimiento que puede acabar en positivo, pero sería levemente positivo, 0,1, 0,2, en línea con el modelo que manejamos. Para el cuarto trimestre, nuestra primera estimación es que sería negativo. Desde luego, habíamos empezado con un cuarto trimestre que se situaría en torno al menos 0,2, menos 0,3. ¿Cuál es el problema? Que estamos viendo que el deterioro de Europa está siendo muy intenso. Los datos del PMI de ayer fueron muy negativos y eso pues nos puede llevar a reevaluar la magnitud, la intensidad de la caída en el cuarto trimestre. Y para el primero también llevábamos una tasa negativa, también en línea con esa estimación, menos 0,2, menos 0,3, pero de nuevo estará muy afectada por la información que vayamos recibiendo.
Pues ya lo han escuchado. Para el tercer trimestre que ya hemos pasado, si se crece es 1/10, de milagro 2. Para el cuarto trimestre en el que estamos, pensaban que íbamos a caer 2 o 3 décimas, pero como las cosas se están empeorando, creen que caeremos más. Y para el primer trimestre del año que viene, también pensaban que íbamos a tener un 0,2, un 0,3 de caída, pero como las cosas están peor. ¿Qué significa esto? Pues que, a pesar de lo que dijo Nadia Calviño, la recesión, técnicamente, otra cosa es cómo valoremos esa recesión, pero técnicamente el gobierno ya no podrá presumir del crecimiento, porque crecer no creceríamos. Hoy, el panel de expertos de Funcas, el mismo que citó como autoridad económica el presidente Sánchez en el Senado, también ha dado una rueda de prensa para compartir lo que piensan sobre los presupuestos que ha elaborado el gobierno. En este caso, no nos vamos a centrar en las previsiones de crecimiento, sino en los datos de ingresos y gastos que dan esos presupuestos. Escuchen a Raimon Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas. Tanto estamos ante un caso prácticamente único de desequilibrio estructural de las cuentas públicas, digamos, simbolizado por el déficit primario, y hay cálculos más sofisticados de déficit estructural que nosotros situamos en el 4%, podría ser el 3,5% según la IREF. Bueno, es una cifra elevada y muestra que, bueno, tenemos un problema para equilibrar las cuentas públicas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un crecimiento de la recaudación más o menos en línea con lo que prevé el gobierno. En cambio, tenemos una previsión de gastos superior. La recaudación crecía un 5%, el gobierno prevé un 6%, bueno, no es tan alejado. El gasto, sin embargo, la previsión oficial es un crecimiento del 2,7%, nosotros tenemos una previsión de prácticamente el 5% también. Claro, esto lo dice Funcas, que ahora Sánchez ya no lo cita, lo que acaban de escuchar antes lo dice la IREF, pero ¿por qué esta semana es muy importante? Porque el gobierno tendrá que cambiar su discurso económico si el Instituto Nacional de Estadística al final dice lo que está diciendo todo el mundo, que en el tercer trimestre la economía española se paró. Si el INE dice eso, Nadia Calviño ya no podrá volver a repetir lo que dijo hace unos días, diciendo que ella síntomas de ralentización no veía por ningún lado. Desaceleración tampoco. Al margen del importante debate que se va a celebrar sobre los presupuestos en el Congreso por los apoyos políticos y por los datos económicos, fuera de este asunto hay otro debate que puede provocar un cisma importantísimo, no sé si definitivo, dentro del gobierno de coalición de progreso. El PSOE tiene que decidir qué hace con la ley trans aprobada por el gobierno del PSOE. Esta decisión es fundamental para saber quién gana la batalla dentro de la izquierda española. Si Irene Montero, que defiende la autodeterminación de género, o las feministas socialistas que denuncian las barbaridades de esta ley, incluida lo de la autodeterminación de género. La decisión única y exclusivamente está en manos del presidente del gobierno. ¿A quién le doy la victoria? ¿A las podemitas o a las socialistas? Hoy le han preguntado a una socialista, que es portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, por lo que iba a pasar esta tarde-noche en el Parlamento con la ley trans, que ya aprobó el Consejo de Ministros, pero que sigue sin tramitarse en el Congreso. Quiero que escuchen la pregunta. Quiero que escuchen el silencio y luego escuchen la respuesta. Les aclaro que nosotros no hemos retocado nada del inicio de la respuesta de Isabel Rodríguez. Me gustaría saber si tiene información, si mañana el Grupo Socialista presentará enmiendas a la ley trans.
Respecto al grupo parlamentario, comprenderán ustedes que no debo hablar en nombre del grupo parlamentario, lo hago por el conjunto del Gobierno. Yo creo que es muy importante en este debate poner en valor lo que ha hecho este Gobierno en relación a esta ley, que es continuar en la senda de los avances en derechos y en libertades. El Gobierno está muy orgulloso del trabajo que hemos hecho y también respetuoso con el trabajo que ahora tienen por delante los grupos parlamentarios. Pero insisto en que es una ley que, de nuevo, posiciona a nuestro país en la senda del avance en materia de derechos para las personas LGTBI, de lucha contra la discriminación que sufren las personas trans, y desde luego este es un Gobierno que abandera las políticas de igualdad y de defensa de los derechos de las mujeres. 25 segundos en silencio, Isabel Rodríguez, pensando qué responder y cómo escapar de la pregunta de qué va a pasar con la ley trans. 25 segundos en silencio, mientras a su lado la ministra de Transportes miraba como diciendo ¿qué pasa aquí? Y los periodistas supongo que pensaban que aquello era como un homenaje a Jesús Quintero, porque desde época del añorado Jesús Quintero creo que no se había escuchado un silencio tan largo en la radio, ¿verdad, vizcaíno? Como estos 25 segundos entre la pregunta y la respuesta. Para luego decir, Isabel Rodríguez, que ella está para hablar de lo del Gobierno. Recuérdame, Isaac, que volvamos a poner este momento en la tertulia, luego con nuestros tertulianos presentes, y le añadamos otros momentos de hoy en los que Isabel Rodríguez no ha tenido problemas de hablar de otras cosas que no fueran de su Gobierno. Enseguida nuestro compañero Rubén Fernández nos va a decir cuál ha sido el veredicto del presidente del Gobierno sobre el tema de la ley trans y la tramitación, porque ya les adelanto que esto va para largo, que no ha terminado. Y hay mucho debate sobre este asunto, pero lo que nadie duda es que alguien de la coalición que preside Pedro Sánchez va a salir mal parado, o mal parada. Si decide retrasar con más enmiendas la tramitación de la ley trans y esto no sale este año, o si decide presentar una enmienda que suponga acabar con lo de la autodeterminación automática de género, la decisión de Sánchez supondrá una derrota tan humillante para Irene Montero, para Ione Belarra y compañía, que podría suponer el golpe definitivo para Podemos de cara a unas elecciones autonómicas y municipales a las puertas de la esquina. Porque o se van y montan el pollo, o si se quedan, la humillación es de las que no se pueden esconder. Pero si Sánchez se pone del lado de Podemos y mantiene la ley de Irene Montero tal y como está, las que quedarán absolutamente en evidencia serán todas esas feministas del PSOE que llevan semanas alertando, con razón, sobre las gravísimas consecuencias que tiene esta nueva normativa. Porque no dicen que es que se pueda mejorar o no, dicen que si se aprueba como quiere Irene Montero, esto sería terrible para niños, adolescentes y para mujeres. Feministas del PSOE como Carmen Calvo, que ayer en la cadena SER tuvo otra enganchada con Pablo Iglesias a cuenta de las leyes que está haciendo el Gobierno del que ella tuvo que salir porque le echó Pedro Sánchez. Escuchen por favor este momento hasta el final, porque la cosa puede tener incluso un toque de justicia poética. Es mucho más profundo de decir queremos negar derechos o queremos ampliar derechos. Claro que mi partido está siempre en la vanguardia de ampliar derechos, de reconocer derechos, pero también mi partido está siempre en hacer las cosas de una manera completamente rigurosa. Mira, Pablo, ¿sabes qué partido tiene la gran obligación de ganar las elecciones? ¿Sabes qué partido por la izquierda tiene la obligación de ganarlas? Nosotros. ¿Sabe a quién se le vuelven muchas de las cosas cuando no se hacen con rigor? A nosotros, que llevamos en peso una parte muy importante de la modernización de este país en todas las direcciones en las que hemos podido tocar en todos los gobiernos que hemos tenido. Somos un partido, claro que se equivoca, un partido bastante riguroso en estas cuestiones. Y esto es más complicado, no paro de decirlo, es bastante más complicado porque se mueven conceptos. Mira, en ese texto que vino, que no era el que yo dejé, se vuelve a debilitar el concepto de violencia de género.
prácticamente dándole la razón a Vox. Vaya, vaya, vaya. Así que Vox tenía y tiene razón cuando denunciaba y denuncia las consecuencias que pueden tener las leyes de Irene Montero. Las normas que hace el Ministerio de Igualdad de Irene Montero debilitan el concepto de violencia de género. Es lo que ha dicho Carmen Calvo. No los supuestos fachas. ¿Y saben lo que les digo? Que Carmen Calvo tiene razón. Otra cosa es que se pueda mantener el discurso y mantener la cabeza alta, porque claro, es que formas parte de lo que ha pasado, aunque ya te hayan echado, pero sigues estando en el Congreso. Si esto sale adelante con lo mismo que tú estás denunciando, ¿qué vas a hacer? Dimitirás, ¿no? Bueno, pero quedémonos con que Carmen Calvo tiene razón cuando ha dicho que se está debilitando el concepto de violencia de género. Le hemos pedido a un abogado penalista, experto en estas cuestiones, que nos dieran los datos que demuestran que leyes como las del solo sí es sí rebajan las penas de abuso y agresiones sexuales. Esto lo han publicado varios medios de comunicación y desde Podemos han dicho los medios fachas, muy mal. Bueno, pues acaban de escuchar a Carmen Calvo decir que esto está pasando, pero ¿quieren datos concretos? Escuchen al abogado Carles Monguilot. Bien, yo esto a mí no me parece mal, al contrario, pienso que realmente la proporcionalidad de las penas es algo básico en el Código Penal y en el derecho penal en general, ¿no? Aquí lo que sí a mí me ha llamado la atención es que se ha vendido, entre comillas, lo de vendido, como una ley que aumenta el castigo para los agresores sexuales, que ha cambiado sustancialmente lo que había hasta ahora, y realmente no es así. Lo que sí va a cambiar, y ahí es donde a mí ya tengo que subrayar que me llama la atención, que ahora, con el nuevo código, las penas han bajado. Por ejemplo, una agresión sexual sin penetración, pero con violencia, con intimidación, con incluso abuso de superioridad. Hasta ahora, la pena prevista de 1 año a 5 de prisión. Ahora, de 1 a 4. Incluso ahora hay la posibilidad de aplicar lo que se llama una menor entidad de la agresión y rebajar la pena a la mitad inferior, esto querría decir 6 meses, o multa. Es decir, ahora con el nuevo Código Penal tendremos la posibilidad de que una agresión sexual sin penetración, pero evidentemente falta de consentimiento, intimidación o incluso violencia, pueda castigarse con una pena de multa, cuando hasta ahora la pena mínima era prisión. 1 año de prisión, pena mínima. Ahora podrá llegarse en casos determinados, teniendo en cuenta las circunstancias del hecho, teniendo en cuenta incluso la personalidad del agresor, etcétera, podrá en teoría bajar a pena de multa. Otro caso, hasta ahora pena de 6 a 12 años en un caso de agresión sexual con penetración. A partir de ahora de la nueva ley, de 4 a 12. Es decir, se baja la pena en la parte del tramo inferior, mientras que el techo es el mismo, 12 años. Pero puede ser de 4 cuando hasta ahora era mínimo de 6. Agresión sexual con penetración y concurrencia de agravantes. Hasta ahora la pena mínima de 12 a 15 años. A partir de ahora de 7 a 15 años. Quiere decir que ahora puede darse un caso que con el antiguo código o con el antiguo artículo, ahora derogado y modificado, se tenía que condenar mínimo a 12 años de prisión, a partir de ahora se podrá condenar a 7 años. Con lo cual, y en resumen, curiosamente la gente ha percibido, porque quizás la propaganda de determinados políticos ha sido esa, la gente puede haber percibido que con la modificación pues se va a endurecer el castigo de los agresores sexuales, etcétera. No es así. El castigo será por el tramo superior el mismo y por el tramo inferior puede bajar sustancialmente. A veces la realidad choca con la propaganda, ¿verdad? ¿Cómo puede estar pasando esto? Pues porque la propaganda es muy buena y la realidad hay que esconderla. Después de contarle todo esto, viene la pregunta gracias a la cual ustedes van a entender por qué les he empezado hoy el programa hablando de Livingstone y Stanley. No se me ha ido la pinza, creo, o no se me ha ido del todo. Era para
ponerles en contexto y situación. Porque en esta semana, como ven, tan importante para el gobierno, en lo político, en lo económico, en la relación con su socio de gobierno, en la relación con sus socios de investidura y en relación con el principal partido de la oposición, en esta semana tan fundamental, ¿dónde va a estar nuestro presidente? En África. Porque después de presidir el Consejo de Ministros de esta mañana, Pedro Sánchez se ha desplazado a la base aérea de Torrejón de Ardoz y desde allí ha cogido el Falcon para iniciar una gira por África que le va a tener varios días alejado de nuestro país. La primera parada será en Nairobi, capital de Kenia, además de las correspondientes reuniones con autoridades políticas y con empresarios del país. La agenda del presidente incluye también una visita a la sede de Naciones Unidas en Kenia, donde se ha anunciado que Sánchez va a plantar un árbol en el jardín. Después de Kenia, Sánchez viajará hasta Pretoria, Sudáfrica, donde además de reunirse con el presidente sudafricano, Sánchez va a visitar también la ciudad de Johannesburgo para conocer la antigua prisión donde estuvo encarcelado el que fuera presidente sudafricano Nelson Mandela. Es verdad que Sánchez no ha descubierto las cataratas Victoria, no ha cruzado por tierra África de este a oeste y no ha remontado en barca el río Zambeze, como hizo Livingstone. Pero tampoco está mal la hazaña africana de nuestro presidente. Porque Sánchez ha conseguido algo que también tiene mucho mérito y hay que reconocérselo. Y es ser el presidente de un gobierno y el líder de una coalición de partidos y desaparecer en una de las semanas más importantes y más complicadas de la legislatura, poniendo miles de kilómetros de distancia entre su persona y todos los problemas, todos los líos y todas las broncas que provoca el gobierno de coalición que él preside. Reconozcan que esto no lo puede hacer cualquiera. Hay que valer para que en el Congreso de los Diputados se esté debatiendo los que pueden ser tus últimos presupuestos generales y tú estés plantando un árbol en Kenia. Hay que ser muy audaz para que en tu coalición gubernamental las dirigentes políticas más importantes de ambos bandos estén librando una guerra sin cuartel que después de la noticia que les vamos a contar se va a recrudecer y tú estés escuchando al guía de la prisión en la que estuvo Mandela. Hay que tener mucho valor para que el Instituto Nacional de Estadística confirme esta semana que tu país ha dejado de crecer y tú, en vez de estar acompañando, respaldando, apoyando a tu vicepresidenta económica Nadia Calviño, la dejas sola precisamente en este momento para que aparezca ella como presidenta en funciones. Supongo que los tertulianos de este programa, que dicen que Sánchez está pensando más en su futuro político fuera de España que en volver a presentarse como candidato a las elecciones, y de esos tenemos varios también en la tertulia del martes, no descartarán que, visto el panorama que le espera en España, si empeora la cosa, nuestro presidente se sienta tentado en algún momento de hacer como Livingstone y quedarse en África y no volver, metafóricamente hablando. En ese caso, reconozco que no sé quién sería la persona que haría de Henry Stanley y se lanzaría a la aventura de ir a buscar al presidente Sánchez a África y al encontrarle, decirle, lógicamente, esa frase de doctor Sánchez, supongo. Y lo de supongo no es lo de doctor, es lo de Sánchez. Una cosa más, antes de que se me olvide. Les he dicho que me había guardado un dato para el final sobre las aventuras africanas del doctor Livingstone y su amigo el periodista Stanley. Les tengo que aclarar que lo que les voy a contar no es broma. No es broma. Es verdad. Y si quieren, ahora mismo pueden ustedes ir a comprobarlo en internet. ¿Saben cómo se llamaba el barco ballenero en el que Henry Stanley viajó hasta África para encontrar al doctor Livingstone? ¿Saben cómo se llamaba ese barco con el que entró en el puerto de Zanzíbar Henry Stanley?
Pues el barco se llamaba Falcon, como lo oyen. A mí también se me ha quedado cara de tonto al descubrirlo hoy. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.